que es toda la discusión sobre la neutralidad del dinero. ¿Qué quiere decir eso? Algunos economistas creían que el dinero no tiene efecto sobre el nivel de actividad. Es decir, si vos aumentás un 10% la cantidad de dinero, eso desplaza tu demanda agregada a la derecha, y si tu curva de oferta agregada es la vertical, eso implica que tu nueva demanda agregada intersecta a tu oferta agregada arriba, de la situación original, hay un aumento del 10% de los precios sin que aumente la producción y el empleo. Ese argumento se conoce con el nombre de dicotomía clásica o neutralidad del dinero. Neutralidad del dinero porque el dinero es neutro, no tiene efecto sobre el nivel de producción y el empleo, o sea, sobre las variables reales. El argumento de los economistas clásicos es que las variables reales, el stock de capital, la productividad, la función producción, etcétera, etcétera, determinan el nivel de empleo, el nivel de producción, y las variables nominales, la cantidad de dinero, solamente determinan el nivel de precios. Y por lo tanto, un cambio en la política monetaria no puede, que es una variable típicamente nominal, no puede afectar una variable real, como es el empleo o la producción. Lo único que puede hacer es afectar otra variable nominal, como es el nivel de precio. Los economistas keynesianos, frente a eso, argumentaron que eso es cierto a largo plazo, pero que a corto plazo, un cambio en la cantidad de dinero capaz de aumentar el gasto de la economía, desplazando la demanda agregada, como consecuencia de la rigidez de los precios, que no cambian a la velocidad en que cambia la cantidad de dinero y la demanda agregada, tiene efectos reales, a corto plazo, con los precios fijos. Ese es un aumento de no neutralidad del dinero a corto plazo. Claro, ¿cuál era el problema con ese argumento frente al argumento clásico? Que efectivamente todos los economistas pueden observar que un aumento de la cantidad de dinero genera una dinámica de corto plazo parecida a la que dicen los economistas keynesianos. Entonces, los economistas que no creen tanto en el argumento de los precios rígidos, o por cuestiones teóricas de principios, o porque hay un montón de trabajos empíricos que dan cuenta de que los precios se ajustan bastante más rápido de lo que los economistas keynesianos argumentan, desarrollaron un modelo alternativo de las fluctuaciones económicas del gasto que no está apoyado conceptualmente en los precios rígidos, sino en los errores de percepción. Entonces yo te diría, la curva de oferta agregada con pendiente positiva es el camino de los economistas no keynesianos para explicar por qué hay fluctuaciones de nivel de actividad como consecuencia de la variación de la cantidad de dinero a corto plazo. O sea, lo que expresa la pendiente de la oferta agregada de corto plazo es que existe un ajuste de precios, pero que es menor digamos, que a corto plazo hay un ajuste de precios, pero que es menor, digamos, al que sería a largo plazo. O sea, que Sí, existe un señor. efecto. Sí, señor. Y que dependiendo de la pendiente de esa oferta agregada, dependiendo de la inclinación de la oferta agregada, el efecto de un aumento de la cantidad de dinero que desplace la demanda agregada incide más en el aumento de la producción o en el aumento del nivel de precio. Eso va a depender de la pendiente de la oferta, o sea, de cómo responda la oferta agregada a ese problema de las percepciones erróneas, ¿entendés? Entonces, si vos tenés Ok. una oferta agregada que tiene mucha pendiente, que es casi vertical, vas a tener que un aumento no anticipado de la cantidad de dinero va a generar poco aumento de la producción y mucho aumento de los precios. Y si vos tenés una oferta agregada poco inclinada, o sea, casi, no te digo horizontal, pero casi, vas a tener que un aumento de la demanda agregada generado por un aumento de la cantidad de dinero va a generar un gran aumento de la producción y poco aumento de los precios. Digo, es como una vía de explicar lo mismo que los keynesianos, pero por un camino diferente, que responde a fundamentos de conducta diferentes, a una microeconomía diferente, ¿me entendés? Bueno, a ver, el punto, les decía, grabemos esto. Entonces, el caso es este. En este caso, que ustedes están viendo en pantalla, la gente incorpora toda la información. Como la incorpora, y si la incorpora, suponete que el gobierno aumenta todos los años un 10% la cantidad de dinero. Entonces, entre el año 1 y el año 2, la demanda agregada pasa de
demanda agregada 1 a demanda agregada 2, y al mismo tiempo la oferta agregada también. Pasa de oferta agregada a corto plazo 1 a oferta agregada a corto plazo 2. Entonces la economía automáticamente pasa del punto E al punto F, de un equilibrio a otro. Y por lo tanto, no hay una variación del nivel de actividad respecto del nivel de pleno empleo. Ese sería el caso clásico puro. Ahora, si por alguna razón el gobierno hace, la política monetaria hace algo no anticipado por los agentes, o sea, la gente esperaba que aumente un 10% la cantidad de dinero y por lo tanto corrige sus expectativas desplazando la oferta agregada de OA corto plazo 1 a OA corto plazo 2. Pero el gobierno aumenta un 15% la cantidad de dinero. Ese aumento de la cantidad de dinero, ustedes lo saben porque lo vieron ISLM, desplaza la demanda agregada, desplaza a la derecha la demanda agregada en esa medida, o hacia arriba en un 15%. Ahora, ese aumento de la demanda agregada que refleja la aceleración de la cantidad de dinero y que no se traduce en un ajuste de expectativas equivalente por el lado de la oferta, pues la gente no se da cuenta, hace que la economía coordine acá. Yo les decía, cuando eso ocurre, te aparece una relación entre el término de la izquierda, que es la inflación no anticipada. Por ejemplo, si la inflación que la gente espera es del, vamos a ver el ejemplo que les di, era del 10%, ¿no? Si la inflación anticipada es del 10% y el crecimiento del dinero es compatible con una inflación del 15%, el componente no anticipado de la inflación es 15 menos 10, es 5%. Es decir, es positivo. Si esto es positivo, esto tiene que darte positivo acá a la derecha. Fíjate que tengo un término negativo que es menos h, que multiplica ese paréntesis. Para que eso me dé positivo, ¿cómo tiene que ser esto? Negativo. Negativo. Si eso me da negativo, quiere decir que U menos U rayita, o sea, el desempleo cíclico, déjame que lo escribo acá. Sí, limpiamos un poco la pantalla y se ve más clarito. Todo esto tiene que ser negativo. Y entonces, si eso es negativo, eso es lo mismo que decir que U es como respecto de la tasa natural, para que eso sea negativo. No entendí la pregunta, profe. Claro, para que esto menos esto sea negativo, para que eso menos eso sea negativo, ¿cómo tienen que ser esos números? ¿En relación mayor, menor? ¿Cómo tiene que ser? U tiene que ser U, menor que U rayita. U tiene que ser menor. Ahí va. U tiene que ser menor. Fíjate, si U es menor, quiere decir que el nivel de producción es mayor que el nivel de producción potencial, para que haya menor desempleo que el nivel de tasa natural. Bueno, esa es la idea de la curva de Fields ajustada por expectativa. Y vos me preguntabas hoy, ¿y qué pasa si es al revés? O sea, ¿qué pasa? Voy a escribir tu caso. Me dijiste, ¿qué pasa si la inflación que la gente cree que va a haber es mayor que la inflación que existe? Bueno, cuéntenme ustedes, si eso pasa, ¿qué signo tiene todo esto acá? Si la inflación pi es menor que la inflación que la gente creía que hay, o cree que va a haber. O sea, va a ser negativo. Va a ser negativo. Todo este término, no, espera, si la inflación que hay, esto, ¿no? Está bien, va a ser negativo. Para que eso sea negativo, esto, que también tiene que ser negativo, ¿cómo tiene que ser en ese caso U menos U rayita? Tiene que ser positivo. Tiene que ser positivo. Bien, voy a contestarte la pregunta que me haces hace un ratito. Y para que esto O sea sea que, perdón, o sea que positivo, tiene que haber una brecha de producción contractiva. exactamente, exactamente. Moraleja, sin que yo me lo haya propuesto.
si un gobierno inicia un camino de estabilización económica tratando de bajar la inflación, y la gente, los agentes de la economía, tienen expectativas inflacionarias, pues lo que estamos diciendo es eso, ¿no? Pide la inflación. Y estamos viendo, la inflación es más baja que la inflación que la gente cree que va a haber. Ustedes saben que suele ser lo contrario. Cuando la gente cree que la inflación es más alta que la que va a haber, eso quiere decir que el gobierno está logrando bajar la inflación, por lo menos en relación a las expectativas. Si la gente no anticipa que el gobierno está bajando la inflación, ¿qué es lo que va a ocurrir en el camino de esa estabilización económica? Según lo que vos me acabas de decir, con el desempleo. Va a aumentar el desempleo. Va a aumentar el desempleo. Con lo cual, gran moraleja de esta conversación de hoy, los programas de desinflación de las economías son costosos, porque implican a corto plazo un aumento del desempleo y y una tasa de crecimiento del producto más baja. Un aumento del desempleo respecto al nivel de producción respecto de la tasa natural, o sea, respecto al nivel de producción de pleno empleo. En el libro que ustedes usan, les recomiendo que lo lean, no tanto para una cuestión de la materia, sino porque es interesante en términos de cultura económica general. Está explicado en el capítulo... En el capítulo... Denme un segundito. En el capítulo... La foto de Paul Volcker. Acá está. En el capítulo 29, léanlo cuando vayan a leerlo para lo práctico, pero en el capítulo 29, lean la primera hoja y la primera y segunda hoja nada más, porque es una cosa más de chusmerío que les estoy contando que de leer el capítulo. Léanlo cuando vayan a leerlo, cuando estén en el plan de ustedes leerlo y hacer los ejercicios. Pero en el capítulo 29, en la primera página y la segunda, habla de una experiencia de deflación en Estados Unidos en la década de los 80. 70-80, no me acuerdo, fines de los 70, comienzos de los 80. A ver, les cuento brevemente la historia para motivarlo nada más. En los años 70 en Estados Unidos había un presidente demócrata que se llamaba Jimmy Carter, que fue especialmente popular en América Latina por un fuerte compromiso con la investigación de violaciones de los derechos humanos. Deben haber escuchado hablar alguna vez en la historia argentina o en alguna conversación hablar de la Comisión Carter. La Comisión Carter fue un grupo de funcionarios del Departamento de Estado de Estados Unidos que vinieron a Argentina y tuvieron una actitud muy valiente investigando a dirigentes de la oposición en la época de la dictadura para recoger testimonios sobre violaciones a los derechos humanos en la Argentina y lo mismo en otros países de América del Sur. Bueno, Carter era presidente del Partido Demócrata y Carter era un presidente que venía en una sucesión de presidentes que tenían una economía que había pasado de ser muy próspera, con mucho crecimiento económico y bajo desempleo, a estancarse, por un lado, y a tener una tasa de inflación inusitadamente alta para lo que era la experiencia de posguerra de Estados Unidos. Entonces, él nombró, Carter, en la Reserva Federal, a un señor que se llamaba Paul Volcker, un economista cuya afiliación política desconozco, pero que tenía fama de ser un tipo duro. Y lo que el tipo hizo fue hacer una política económica deflacionista, que está contada ahí. Pues mírenlo, que logró bajar en el lapso de unos años la inflación de Estados Unidos de 2 dígitos a 1 dígito. Aunque ustedes no lo crean, Estados Unidos tenía para esa época una inflación de 2 dígitos. Tampoco la locura nuestra, pero tiene una inflación del 14, 16%, una cosa así. Léanlo, les va a interesar leerlo después que miren mi nota de clase de hoy. Y bueno, y bajar la inflación tuvo un gran costo en términos de recesión de la economía y de aumento del desempleo a corto plazo. Bueno, final de la historia de lo que quiero contarles hoy. ¿Hay una relación sistemática entre la inflación y el desempleo? Sí, pero no es una relación directa, sino que es una relación que está tamizada, si querés verlo así, por la relación del desempleo con el desempleo de tasa natural, lo que llamamos desempleo cíclico, y por la relación de la inflación con la inflación esperada.
o sea, lo que llamamos inflación no anticipada o no prevista por los agentes de la economía. Cuando los economistas norteamericanos hicieron el ejercicio de dibujar en un diagrama no la inflación contra el desempleo, sino el desempleo cíclico, que está acá, ¿no? Esto es U menos U rayita, en el eje horizontal. Y en el eje vertical, pi menos pi esperado, o sea, la inflación no anticipada, como ustedes pueden ver, ahí aparece una relación, no está dibujada una línea, pero ahí aparece una relación entre la inflación no anticipada y el desempleo cíclico. Bueno, para terminar un poco mi conversación de hoy, déjenme presentarles algunos hallazgos de estas cosas para Argentina. Lo primero que hice fue, cuando empezaba esta clase para ustedes, hacer un gráfico con los datos en crudo. ¿Qué tenés ahí? Bueno, en el eje vertical tenés la inflación de Argentina entre 1980 y la actualidad, 2020. Bueno, esencialmente no podemos ver nada, porque lo que tenés acá son estas cosas, digamos, como una especie de cohete a la luna, de inflaciones de 2000 y pico, 3000 y pico % de la época de la hiper, con lo cual no podemos ver si hay relación o no hay relación. Lo que hice después fue entonces hacer una serie más corta, que es esta que ves acá. A la izquierda tenés la serie de datos que usé entre 1991, o sea, a la salida de la hiper, y el año 2013. Usé esos datos por una cuestión de comodidad, por ninguna otra razón. Fíjate que cuando acortamos la serie y sacamos esos datos extremos de la hiperinflación, bueno, ahí aparece algo, ¿no? No me voy a poner técnico con esto porque no tiene ningún sentido, pero lo que hice fue, además de dibujar los datos como lo hubiera hecho Phillips, dibujarle arriba esta línea, que es una función más a la Phillips, no es una línea, no es una línea recta, no es no es una línea que siga, perdón, esta lógica, esto es una línea recta, sino que es más bien una curva. La curva es una función logarítmica, creo que es. Sí, es una logarítmica. Y esto que está acá abajo es una medida de cuán buena es esa línea para explicar, ajustar esos puntos. Y es bastante mala, fíjate, porque este índice es un índice que varía entre 0 y 1. Cuando es cercano a 1, ese R cuadrado quiere decir que tu modelo ajusta bastante bien los puntos, mi modelo lo ajusta bastante espantosamente. Pero era para que usted lo vea. Fíjense que el problema más básico que tengo con esa línea, aparentemente, son estos puntos que están muy lejos, ¿lo ven? Están definitivamente lejos del resto de los puntos. A ver, algunos comentarios menos de curva de Phillips, porque no hay mucho para comentarles, no hay mucha curva de Phillips en mi gráfico, además porque no tengo los datos para hacer una buena curva de Phillips, que sería una curva de Phillips ajustada por expectativas. Nosotros no tenemos una buena estimación en Argentina de tasa natural de desempleo. Hay sí relevamiento del Banco Central de expectativa de inflación, con lo cual yo podría haber hecho una serie de expectativa de inflación y restarla de la inflación para saber cuál es la inflación no anticipada, que era una de las variables, pero no tengo la otra variable que necesito, que es la tasa natural de desempleo, para restar la tasa natural de la tasa de desempleo y calcular el desempleo cíclico. Argentina no hace estimación de tasa natural, que yo sepa por lo menos. Ahora fíjate, así en crudo, haciendo una curva de Phillips al viejo estilo, que es lo que dice, la curva de Phillips a la Phillips, ahí lo que vemos es que hay 3 años que están muy por fuera del cuadro, del resto. Eso en estadística, esos puntos que están muy lejos del resto de los puntos, llamamos, si los escribo acá, ustedes lo deben haber escuchado, lo van a ver en técnicas, outliers. Outliers. Outliers quiere decir como que yacen lejos, ¿no? Están lejos del resto de los puntos. Entonces, ¿qué hice? Traté de pensar, y esto le va a servir a ustedes para pensar la política económica o la historia económica argentina, más que la curva de Phillips, ¿qué puede haber pasado en esos años para que eso se salga tan del cuadro de lo que hubiéramos esperado en un esquema curva de Phillips clásica? Bueno, primero en 1992. 1992 fue el segundo año de un plan de estabilización que ustedes deben haber escuchado hablar o leído o discutido en alguna clase de historia o charla de política con los amigos, amigas, que es lo que se llamó plan de convertibilidad, que fue un plan de estabilización heterodoxo. Heterodoxo porque no fue un típico plan de fondo monetario. Más adelante eventualmente les contaré un poquitito de qué consistió eso. Fíjate que si vos mirás esta columna, apenas se aplica ese plan, que consistía
en congelar todos los plazos fijos y canjearlos por bonos, se llamó Plan Bonas eso. Quitarle 4 ceros al signo monetario y pasar una ley del Congreso que impidiera al Banco Central crear dinero como no fuera contra reservas en dólares. Eso estabilizó la economía rápidamente, pero no fue automáticamente. Fíjate que acá hay como un tiempo en el que la economía baja de 171,77 en 1991, donde ya se aplicó el plan, a una tasa de inflación, bueno, casi de un dígito en el año 93. Año 92 entonces y 91 son años de transición, y eso explica por qué está tan lejos de estar cerca de la curva de Phillips que yo dibujé ahí. Entre otras cosas porque para hacer una tasa de inflación tan alta, de 24,9, 25%, había una tasa de desempleo que debe haber sido mucho más baja en términos de Phillips. Pero bueno, no importa. Eso lo que voy a hacer es observártelo nada más. Y otros 2 años que también están muy lejos del esquema son 2002-2003. 2002-2003, fíjate, son los años donde la Argentina sale del esquema de la convertibilidad. Estos años son de inflación muy baja. Fíjate que entre el 93 y el 2001, la inflación es, luego de haber sido el 10, el 4 y el 3%, es o apenas positiva, 0,16, 0,5, 1%, o ligeramente negativa. En el 2002, Argentina devalúa el signo monetario, pasa de ser una relación de cambio entre un peso y un dólar a ser una relación entre un dólar a 4 pesos, después hay una breve precisión del tipo de cambio, y eso genera un gran chispazo inflacionario, que es lo que otra vez hace que Argentina cambie de régimen monetario, y son estos 2 puntos que ves acá. O sea, son años de transición entre un esquema económico y otro. Entonces, la otra parte del ejercicio que hice fue sacar esos puntos del diagrama para ver si podía hacer una mejor curva de Phillips de viejo estilo, a la Phillips. Y fíjate que cuando saco esos años y hago un diagrama que ya no los tiene adentro, están grisados acá para recordarme que los saqué, y dejo nada más 1993, 2001 y después 2004, 2013, bueno, ahí ya parece más una historia parecida a la curva del viejo Phillips, ¿no? Hay un ajuste más interesante. Mi coeficiente de ajuste me da 0,7, bastante bueno, pero es un coeficiente de ajuste medio trucho, porque yo no tengo una buena teoría para explicarlo por lo que te acabé de contar. O sea, la relación no es entre inflación y desempleo, sino entre inflación prevista y desempleo cíclico. Ahora, de nuevo, aunque sea una curva de Phillips trucha que yo te dibujé en pantalla, a mí me sirve para explicarte algo que tiene que ver con la verdadera curva de Phillips aumentada por expectativas, que es esto. Fíjate que por acá vos tenés una condensación de puntos cerca de un nivel donde una tasa de inflación del 10% corta una tasa de desempleo del 7%. Es decir, cuando la tasa de desempleo es relativamente baja, un 7%, la tasa de desempleo compatible con ese nivel de tasa de desempleo es una tasa de inflación del 10%. Es decir, esto es, si querés verlo así, 2002, 2007, 2008. O sea, Duhalde, Néstor, primera etapa de gobierno Cristina. Cuando la tasa de inflación era muy baja, apenas positiva, los 90, eso parecía que era compatible con la tasa de desempleo del 16%. Es decir, con un nivel de tasa natural más alto. Vos ya sabes a la altura del partido que esto no es una explicación de la relación entre inflación y desempleo, y está en nosotros, estudiantes de ciencia política, la autoridad económica, el país, elegir. Lo que digo es, estaba implícito en el nivel de inflación muy baja en los años 90, de alguna manera, o estaba ya incorporado, un nivel de tasa natural muy alta. Fíjate que en los años 90, la inflación, el desempleo empezó a ser más alto. O sea, no siempre fue el 16%, pero tuvo 18, 17, bueno, 17 acá fue más alta. Es decir, en general el desempleo tendió a ser más alto en los años 90, cuando la inflación fue más baja, y en general la inflación tendió a ser más alta en los años 2004, 2008, 2009, cuando el desempleo tendió a ser más bajo. Es decir, hay tremendo material para quien quisiera hacer un trabajo de investigación sobre esa relación, si Argentina tuviera estimaciones de tasa natural.
porque a diferencia de la tasa de desempleo o de la tasa de inflación, eso no es una medida observable, sino que es una estimación que hay que hacerla estadísticamente, y de la cual Argentina no hizo. Yo tengo una pregunta medio tonta, o sea, porque no lo termino de entender. Dale. De, cuando hacemos la curva ajustada por expectativas, ¿no? ¿Por qué la variable positiva tiene un menos adelante? Fíjate, eso es una afirmación conceptual que está apoyada en lo que vimos antes, en esto. ¿Qué es lo que estamos diciendo ahí? Este término que está entre paréntesis es el desempleo cíclico, ¿no? Sí, Es decir, sí, sí. ese desempleo que vos tenés cuando estás en un nivel de producción distinto del nivel de producción potencial. Suponete que estamos acá, en este punto. Si estamos ahí, el nivel de producción de corto plazo, el nivel de producción efectiva, el equilibrio de corto plazo, es mayor que el nivel de producción potencial, vos sabés que la tasa de desempleo es menor que la tasa natural. Sí, Y yo sé a la vez que en mi modelo de oferta y demanda agregada, la inflación que hay ahí es mayor que la inflación que la gente esperaba. La gente esperaba una inflación que llevaba a la economía de 100 a 110, o sea, esperaba un 10% de inflación. Y la inflación hasta ahí es de 13%, ¿lo ves? sí, Entonces, cuando la tasa de desempleo es menor que la tasa natural, la tasa de inflación es mayor que la tasa de inflación esperada. Para que eso sea cierto, tengo que poner acá adelante un signo negativo. De la manera de escribir esa relación. Digo, si el desempleo cíclico es negativo, corresponde una inflación no anticipada positiva. O sea, una inflación mayor que la inflación esperada. Si la inflación es mayor que la inflación esperada, la inflación no prevista o no anticipada, que es la diferencia, es positiva. Y para que sea positiva, esto que es negativo, tiene que volverse positivo. Entonces le enchufamos un signo negativo delante. ¿Entendés? ok, clarísimo. Sí, sí. Y al revés, que fue el caso que vos me dijiste recién, me dijiste, ¿y qué pasaría si, que me llevó a mí a conversar sobre el tema del ajuste y del costo de un programa antiinflacionario? Te dije que un programa antiinflacionario tiene un costo en la medida que la gente no incorpore la nueva expectativa de inflación y siga pensando, a ver, en modo inercial en una economía con una alta inflación.